Buenos días con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en el Reportero de la Historia. Mi nombre es Luis Leiva y en esta oportunidad estaremos en una nueva entrevista en nuestra sección ¿Cómo lo hizo? En esta oportunidad vamos a entrevistar eh, a los Adrián Lerner y Alberto Vergara con relación a su libro Perú Global, que tenemos aquí, ¿sí? Eh, Aquí lo vamos a presentar. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Adrián Lerner, profesor Alberto Vergara, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación. Hola ¿Qué Luis, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, la idea de esta entrevista es un poco hablar acerca de su libro. Y bueno, vamos a presentarlos rápidamente. Adrián Lerner es profesor asistente en Historia de América Latina en la Universidad de Cambridge. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Yale. Y bueno, obtuvo posiciones doctorales en Princeton, Cambridge y la Universidad Libre de Berlín, donde estudió Historia Global. Y Alberto Vergara es politólogo y profesor en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, e hizo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Montreal y un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Bueno, quisiera entonces, para ir un poco eh, al ruedo, me gustaría un poco conversar acerca de, eh, acerca de la portada. Me gustaría iniciar hablando de la portada. Eh, Al ver la portada de Perú Global, lo primero que llama la atención es la paleta de colores tan vibrante, el tipo de letra, que inmediatamente nos remite pues así, a simple vista uno podría pensar en los colores de los carteles de música chicha, pero al observarla con más detalle, uno se da cuenta de que está hablando de otro fenómeno, ¿no? No sé si podría comentarnos un poco acerca del significado de la portada y cómo se relaciona esta portada con el planteamiento central del libro. Entonces, ¿tú quieres, Alberto, comenzar? Bueno, mira, la portada, lo primero es que ha sido hecha por un artista, por Gabriel Acevedo, que es un artista peruano estupendo, global además, que vivió muchos años en Berlín, en Sao Paulo, en Perú y ahora está afincado en México. Eh, y entonces queríamos algo, vamos a decir, un poco más creativo que el promedio de las carátulas de los libros. Y le dijimos a Gabriel, mira, tenemos este proyecto, y Gabriel poco a poco fue produciendo algo que estaba inspirado en la idea de los almanaques que existían en los años 80, 70, y algo que fuera eso, que diera una impresión de, tú has usado la palabra vibrante, me parece, como vivo por lo menos. Las flechitas las sacó, si entiendo bien, de los mapas por cómo se mueven los vientos y las mareas, los colores, en fin, los fue él construyendo. Así que es eso, era una cosa que evocaba un trabajo de Gabriel tratando de partir de la idea de los almanaques y que fuera eso, como muy vivo y que justamente pusiera el acento en el acento que tiene el libro, que es la cuestión de los intercambios, los flujos, los movimientos, las migraciones, y a su vez utilizando algunas fotos que podían ilustrar algunos de los temas que estaban en el libro, que también tenía que ver con qué libros con qué fotos había disponible, en fin. Así que ese es un poco el origen de esa portada. Solo agregaría que uno de los objetivos del libro es que llegue a un público más amplio que el de los libros académicos usuales, entonces una portada vistosa cumple esa función, ¿no? Es un libro que en principio uno pasa por un estante y no pasa desapercibido. También es y creo que lo hemos logrado y que Gabriel lo logró con eso. No, sin duda, uno pasa y no pasa desapercibido, ¿no? De ninguna manera pasa desapercibido, ¿no? Por cierto, Gabriel ya había hecho la portada del libro que yo publiqué con Rodrigo Barnechea el año pasado, el Democracia Saltada. Ya tenía una portada de Gabriel que era muy bonita, con unas termitas que se iban comiendo la democracia, y que nuevamente me parece que era una portada original. Sí, 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 sí recordamos también esa portada, ¿no? Que se editó también con el fondo editorial de la Universidad del Pacífico, me parece, ¿no? Así es, exactamente.
Correcto, bien. Bueno, y hablando un poco más acerca del libro, quisiera también que nos comenten acerca un poco de los entretelones del libro, ¿no? Porque creo que uno de los aciertos ha sido el criterio editorial, ¿no? Porque ha sido pensado, como decía Adrián, ha sido pensarlo con un criterio divulgativo, ¿no? No solamente cronológico, sino también divulgativo y tomando como eje común la perspectiva global, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos cuenten acerca, bueno, de cómo se preparó el libro, desde cuándo, cómo surgió la idea, cómo decidieron a quiénes llamar, cuáles fueron los criterios para seleccionar los trabajos, incluso para este volumen uno, ¿no? Porque dice volumen uno, entonces entiendo que tienen un volumen 2 preparado. Sí. Puedo comenzar con esto y seguro Alberto tendrá cosas ahí para agregar. Comenzó hace un montón de tiempo el proyecto, fue una idea de Alberto originalmente, estábamos en ese momento yo sin duda, Alberto, posiblemente con trabajos diferentes, ciertamente los dos viviendo en lugares diferentes en ese momento. Entonces empezó como una idea y una suerte de conversaciones. Con Alberto nos conocíamos apenas de un par de eventos académicos y no mucho antes. Entonces nos hemos hecho amigos y nos hemos conocido realmente trabajando juntos en este libro. Y la idea era un poco inspirado, creo, Alberto, con el libro de la Historia Mundial de Francia, de la cual va a haber una conferencia pronto en la Católica, de hecho, ¿no? Se me olvida el nombre Bucerón. de Boucheron, hacer una cosa así para Perú, pero evidentemente con las diferencias y actualizándolo y pensándolo para Perú. A partir de eso empezamos a discutir qué temas tendrían que entrar, cuál sería el formato, si es más para público amplio o más especializado, y fuimos, digamos, discutiendo todas esas aristas y cuáles serían los hogares editoriales adecuados para eso, y decidimos que una combinación entre el rigor de una editorial que hiciera revisión por pares, una editorial académica como la Pacífico, y la capacidad de distribución, alcance, promoción de una editorial comercial, digamos, como Crítica, que es del Grupo Planeta, era ideal. Alberto ya tenía más experiencia trabajando con ambas, ¿no? Y eso ha funcionado muy bien, creemos. Después, la idea era que fueran textos muy accesibles para personas que tuvieran en general interés por estos temas, pero que no fueran académicos. Entonces, por eso hemos minimizado el aparato de referencias y cosas por el estilo. Y después el tema de los contribuyentes o de los colaboradores, de los autores de los artículos, fueron discusiones larguísimas, había temas que tenían que estar, digamos, para que fuera un libro, entre comillas, completo dentro del marco que al que decidimos ceñirnos, pero también depende de quién está disponible. Hay personas que contactamos y que no pudieron. En la enorme mayoría de personas que contactamos sí se entusiasmaron al proyecto y decidieron escribir, pero claro, algunos se demoraron un montón, otros menos. Al final terminó siendo un libro mucho más largo del que pensábamos hacer inicialmente, y por eso es lo de los 2 volúmenes. Y el segundo volumen va a salir, bueno, en principio, dentro de no tanto tiempo. Estamos ya en el proceso editorial avanzado. Y sí es con un criterio cronológico, ¿no? En realidad, decidimos ceñirnos al periodo republicano del Perú, simplemente por una cuestión práctica, porque no podíamos hacer un libro tampoco de 1500 páginas. Y este volumen llega hasta aproximadamente mediados del siglo XX, y el próximo va a abarcar desde esa época hasta el presente o el pasado muy cercano. No sé si seguro me olvido varias cosas, Alberto, pero... No, eso es un poco el itinerario del libro, un libro en el que, digamos, yo no soy historiador, siempre he sido un poco chismoso de lo que ocurre en la historia, ahí metiéndome. Algunos de mis libros han tenido un poco de esa inclinación, y entonces en algún momento, pues, Adrián, que es historiador y que estaba metido en la cuestión global, conversamos y era como una buena forma de pensarlo, y gradualmente, como dice Adrián, realmente lo que fue muy interesante es que, digamos, la mayoría de personas que contactamos con temas puntuales se sumó, ¿no? Diría que con entusiasmo, y entonces finalmente el libro terminó siendo mucho más grande de lo que nos habíamos propuesto al inicio. Pero esa es un poco la
Y una periodistas. cosa que agregaría es que, de hecho, cuando Alberto me pasó la voz para empezar a trabajar en esto, yo aún estaba en Estados Unidos, acabé de terminar el doctorado y no estaba en el programa de Historia Global en Alemania. Y ha sido una coincidencia bastante asombrosa que decidimos hacer este proyecto y justo me salió el trabajo, entonces me sumergí más en la cuestión de Historia Global, entonces terminó siendo bastante orgánico, ¿no? Mm. Quizás hay una pregunta, dos preguntas puntuales para el profesor Vergara. ¿Cómo dialoga este libro con La condena de la libertad, ¿no? Que salió hace unos años, también un poco por el Fondo Editorial del Pacífico? Y dos, algo así de números, ¿cuántos autores estaban pensados originalmente para Perú Global? Porque dicen que luego se expandió, pero originalmente, ¿cuántos pensaban ser? No sé exactamente, pero, o sea, al inicio pensamos, evidentemente, en un libro, ¿no? Y un libro con capítulos relativamente no muy largos, pensábamos, pues puedes tener 15, 18, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad cuando te pones a pensar los temas, decíamos, oye, pero ¿cómo no va a estar el fútbol? ¿Cómo no va a estar el cine? ¿Cómo no va a haber ciertos personajes? Y entonces esto se iba agrandando, lo cual en parte tiene que ver con los proyectos globales. Hay una cierta desmesura en la ambición, ¿no? En el sentido de justamente es una historia que quiere ser inclusiva. Y entonces en esa medida puedes terminar incorporando muchas cosas y que era importante tener. Entonces yo diría que eso, ¿no? No sé exactamente cuántos había que tener, pero al final tenemos entre los dos volúmenes como casi 60 artículos, ¿no? Lo cual es mucho. este, pero ha sido muy bonito, además insisto en que yo no soy historiador, así que he aprendido un montón de Adrián, que me ha hecho leer, casi he hecho un seminario con él, me ha hecho leer cosas clave del asunto. Y así que, bueno, eso. Y tu otra pregunta era lo de la condena de libertad, ¿no? Sí, ¿cómo dialoga Eh, este libro? Mira, no lo había pensado, pero puede ser en algún sentido una cierta complementariedad, en la medida en que en ese libro, no quiero equivocarme, pero el capítulo de Paulo Drinot en el libro La condena de libertad, que iba del gobierno de Leguía al de Velasco, era el único capítulo que realmente incidía muy directamente en la cuestión de los procesos peruanos como parte de procesos globales, o como parte de su, en fin, de su vinculación con procesos globales. Los otros tenían algunas referencias, pero no lo tomaban así de, claro, seguía siendo una historia más nacional, con algún, insisto, con algunos, Chuck Walker para Tupac Amaru también mencionaba algo, probablemente el capítulo de Eduardo Ardián, el mío y Natalia también de alguna manera, Natalia Sobrevilla, quiero decir, pero entonces este libro más bien de ese lado es como el anverso, sí se toma explícitamente la cuestión del diálogo entre los procesos peruanos y los procesos globales, ¿no? Esos puntos de negociación entre una cosa y otra. Y también, desde luego, con 60 artículos en los dos volúmenes, pues con una posibilidad de llegar a cosas específicas que en trabajos de síntesis, como eran los trabajos de La condena de libertad, era más complicado, ¿no? Ujú, claro. Adrián, en tu caso, claro, tú mencionas que ya, digamos, estás sumergido en la historia global desde tu estancia postdoctoral en Berlín. Y bueno, con respecto a la historia global, eh, claro, hay distintas perspectivas que también han tratado de abordar más allá del Estado-Nación, ¿no? Pienso en las historias regionales, ¿no? La historia mediterránea, la historia atlántica, pero también otras perspectivas como la historia comparada o las historias conectadas. ¿De qué bebe y en qué se diferencia de ellas la llamada historia global? Y del mismo modo, también, cómo dialoga, siguiendo un poco este juego de escalas, la historia global con las historias locales. Sí, yo creo que en realidad, pues es cuando hablamos de historia global, es una perspectiva particular, pero que está en diálogo con todas estas otras perspectivas anteriores y que no necesariamente es diferente a ellas, ¿no? Entonces, no es imposible hablar de una historia local global, por ejemplo, ¿no? O de una historia regional global. Una historia del Mediterráneo puede ser una historia global también, así como una historia de,
no solo del cine en el Perú, sino de un cine en el Perú, de una película peruana, puede ser una historia global también. En este caso, como es un libro que busca llegar a un público más amplio, no era especialmente lo que buscamos, ¿no es cierto? No una historia de una calle o de una casa o de un día, sino de cosas que fueran más evidentemente atractivas para el público general. Me parece que la historia global, como se concibe hoy, es claramente, genealógicamente, digamos, tiene una relación clara con estas otras historias que prestan atención a las relaciones entre distintas regiones, que van desde, digamos, la teoría de la dependencia y muchas otras perspectivas, con el giro, creo, particular de ahora en que tenemos acceso simplemente a información que no necesariamente jerarquiza estas relaciones, ¿no? Justamente lo que hemos hecho en este libro es darle a los autores la posibilidad de explorar estas relaciones para ver si se puede descubrir algo nuevo, si se puede mirar alguno de estos procesos de alguna forma novedosa. En algunos casos los resultados son parecidos, digamos, al diagnóstico de la teoría de la dependencia y cosas por el estilo, y en otros no, y en otros hay cosas que, por ejemplo, sé que es algo que te interesa, la historia de la ciencia y de la tecnología. Hay ya desde hace tiempo perspectivas como la de Marcos Cueto sobre excelencia científica en la periferia y cosas por el estilo que muestran cómo se puede subvertir, digamos, este tipo de jerarquías y relaciones de poder. Pero entonces es una manera de alguna forma más abierta de encarar estos procesos que van más allá de lo nacional. Ya ha dependido de cada uno de los autores cómo enfocar el tema, el personaje o el proceso que les pedimos abordar. Ahora, digamos, ustedes mencionaron hace un rato que el libro básicamente se enfoca en el periodo republicano, bueno, hasta básicamente primera mitad del siglo XX, y que el segundo volumen abarcaría, digamos, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Pero en su introducción ustedes básicamente mencionan que hay una cantidad de estudios renovadores, principalmente, por ejemplo, la historia ambiental o la historia del periodo temprano moderno, que han tenido pues esta... digamos, que han adoptado este enfoque global con resultados muy interesantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, para el caso del virreinato peruano, el trabajo de Chris Lane o los trabajos sobre piratas. Sin embargo, como dije en su momento, creo que hay solamente un trabajo propiamente dicho, bueno, dos trabajos quizás, el trabajo sobre Scarlett O'Fallon, sobre las independencias y el trabajo sobre el manejo del agua, que abarcan un poco el periodo prehispánico y el periodo, digamos, virreinal. Me queda entonces la duda de por qué no se incluyeron trabajos de periodo moderno temprano acá. Sí, ¿Hubo alguna razón? No sé. Well, sí, sí. Y está lo de Chuck Walker también sobre Tupac Amaru. La respuesta es... Está lo de Machu Picchu también. Y lo de Machu Picchu Sí, que tiene un poquito también un poco, sí. La respuesta es eminentemente práctica, ¿no? El periodo colonial dura 300 años. Entonces, para hacerle justicia, me parece que hubiera sido necesario hacer una cantidad bastante extensa de ensayos. Particularmente en mi caso como historiador, que he sido formado en una institución, la misma que la tuya, que tiene un bastante énfasis en el periodo colonial, no podría simplemente agarrar tres hitos y las tres cosas conocidas, y en algún momento lo discutimos, ¿no? Alberto en un momento me dijo, oye, ¿qué tal si Garcilaso, ¿no? Y un par de ensayos así, y ya no, hay mil cosas más para hacer en lo colonial, y justamente porque ya hay un corpus nutrido, hubiera habido que también tener en cuenta todo eso. Entonces, yo soy historiador, digamos, con bastante interés en lo colonial todavía, y quién sabe si voy a volver a esas costas en algún momento, pero soy historiador del Perú moderno, digamos, post-independiente. Alberto se enfoca especialmente en el siglo XX y XXI, entonces decimos que era bastante más razonable delimitarlo y simplemente no podíamos, este libro ya no podía ser más grande también. Al mismo tiempo, hay una cosa analítica también, que es que para el periodo colonial, lo global, aunque no fuera de manera explícita, es bastante más evidente, ¿no? Es la primera globalización, es los primeros grandes imperios transatlánticos, etcétera. Entonces, es un poco menos necesario, nos pareció también la llamada de atención hacia el público general. Pueden ser cosas que al público especializado no les sean tan nuevas, pero para las personas que no son historiadores o politólogos o científicos sociales, etcétera,
Sí puede haber algo novedoso en pensar temas de historia peruana de los siglos XIX, XX, XXI de manera global, de formas que para que para los temas coloniales no es evidente que el Perú estaba enmarcado en procesos globales. Quizás no saben que la plata terminaba en China, digamos, pero saben que hay una cosa bastante que excede por mucho el territorio de lo que actualmente se conoce como Perú. Ok. Eh, bueno, y en cierto modo, regresando un poco a lo que mencionabas hace un rato acerca de estas figuras, ¿no? Tupac Amaru, por ejemplo, pero también ya hace el siglo XIX-XX, ¿no? César Vallejo, Flora Tristán, José Carlos Mariátegui. Estas figuras son analizadas en el libro, en distintos capítulos, no solamente como personajes peruanos, sino también como ciudadanos y figuras globales, ¿no? Ya sea por haber vivido fuera de Perú, por la adopción de sus imágenes como íconos precursores en el exterior, o incluso por estar al tanto de sucesos mundiales, casi tanto como si estuvieran al otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué nos dice esto, o sea, estos análisis de sus figuras sobre la relación histórica del Perú con el mundo? Y en todo caso, ¿hasta qué punto estos casos estudiados constituyeron una excepción? ¿O es que acaso podrían ser quizás más bien expresión de lo excepcional normal? Bueno, mira, yo creo que empiezo por lo primero, ¿no? Creo que son personajes absolutamente claves, no solo en la construcción nacional, sino que justamente creo que algo que nos planteamos directamente con parte de las premisas de este libro es no ver la historia, y tal vez tú como historiador lo sabes, pero el público promedio puede, digamos, el lector promedio puede no saberlo. Cuando uno habla de lo global, no está hablando en la historia global, quiero decir, no queremos referir a una suerte de abstracto y general telón de fondo, no estamos refiriendo simplemente a un contexto que se dice por llenar un poco, sino estamos hablando de una serie de escalas, de niveles, de esferas, en los cuales efectivamente se construye eh, lo nacional, diríamos, ¿no? Pero también, segunda premisa que nos interesa, muchas veces lo nacional, en ciertos ámbitos, tiene la capacidad de formatear, influir cuestiones internacionales, globales, ¿no? Entonces, los personajes que tú has mencionado son muy claramente eso, ¿no? Son personajes surgidos en muchos casos, piensa Santiago de Chuco o la rebelión de Tupac Amaru, surgidas de puntos aislados en el medio de un contexto que uno diría no es el más propicio para terminar teniendo una influencia mundial, y sin embargo Vallejo es eso, es universal, es cosmopolita, es el humanismo, ¿no es cierto? El tipo está en París, el tipo está en la Unión Soviética, está escribiendo sobre esos procesos, ya no vuelve al Perú, y está en la Guerra Civil Española, evidentemente, que es el tema del artículo de Daniel Tittinger en el volumen. Entonces, la idea con esos personajes es justamente rastrear esos puntos de encuentro entre lo local y lo global, y que creo que siendo excepcionales los personajes, porque nadie va a creer que Vallejo no es excepcional, evidentemente es realmente una figura pues descomunal de la literatura. Sin embargo, sí deja ver que hubo esos vínculos entre ciertas élites culturales y el mundo a través de ciertas situaciones, ciertas ciudades como París, ciertas ideales como el comunismo, ciertas situaciones concretas como la Guerra Civil Española. Todos esos niveles fueron construyendo un toma y daca, vamos a decir, entre lo internacional y lo nacional, y va construyendo ambas dimensiones, ¿no? Entonces estos personajes son de alguna manera como un prisma para ver procesos más grandes, ¿no? Más que involucran incluso a gente no tan excepcional como Vallejo, Tupac Amaru o Flora Tristán, digamos. No sé si quisiera agregar algo, Adrián. Bueno, lo único es que, o sea, y entiendo por lo de excepcional normal, digamos,
que es una alusión un poco a la microhistoria global y esto digamos, es una perspectiva que apreciamos y yo le he enseñado y me gusta mucho, y qué sé yo, pero no era evidente que fuera el libro para eso, ¿no? Sería un libro lindo, un libro de peruanos globales, anónimos, digamos, o cosas por el estilo. Son personajes que aparecen, sin embargo, en los ensayos que son un poco más de temas de historia social, pero realmente este libro era un poquito también enfocado a los personajes un poco más conocidos, que resultaran atractivos para el público, que ya existieran en el imaginario nacional. No estamos tampoco trayendo personajes y procesos de los que nunca nadie ha escuchado, ¿no? Son perspectivas que refrescan temas ya conocidos un poco, ¿no? Eso es, no sé si estás de acuerdo, Alberto, pero eso es un poco mi reflejo, ¿no? Sí, pero sobre todo creo que el personaje excepcional te permite entender un montón de cosas que están absolutamente normalizadas. Es decir, no todo el mundo escribió poemas humanos, pero sí puedes a través de la vida de Vallejo rastrear qué cosa era exiliarte, qué cosa era llegar de América a Europa, cuáles eran las redes en París, cuáles eran las ideas que te influían. Todo eso finalmente forma parte de procesos mucho más amplios que el personaje, y eso justamente era lo que buscábamos y lo que está en los textos, ¿no? Bien. Bueno, a ver. En 2011 nosotros recordamos que, bueno, inició la primavera árabe, ¿no? Y todo el mundo se enteró de ello gracias a las redes sociales. El activismo online rebosó a flor de piel y, bueno, surgieron plataformas políticas, ¿no? Que luego se llegaron a institucionalizar en partidos políticos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en España el caso de Podemos. Yo era era un joven de 15, 16 años en aquel entonces y pensaba pues que todo aquello era nuevo. Sin embargo, ¿no? Ya un siglo atrás, acá en Perú también nos enterábamos de lo que ocurría al otro lado del mundo, ¿no? Basta leer en este libro, En Perú Global, los trabajos de Ivana Margarucci sobre las redes transnacionales de los anarquistas, las alusiones que Aya La Torre hacía de los antiimperialistas del Kuomintang chino que aborda Martín Vergel, o la perspectiva de Mariette Global que ha sido estudiada por Pablo Drinot, ¿no? En ese sentido, ¿en qué medida podríamos decir que se vinculan las revoluciones tecnológicas con las redes de sociabilidad transnacional, la circulación internacional de ideas y las posibilidades de revolución política? Pregunto esto también pensando en la actualidad, ¿no? Pensando en los tiempos de la IA, pensando en los tiempos de Twitter, de X ahora mismo, de Elon Musk, y ahora pues un poco en estos tiempos en los cuales se está hablando acerca de transhumanismo, de tecnofeudalismo, ¿no? Que antes era un poco discusión de nicho y que ahora pues comienza a ser cada vez, comienza a tener más eco. Es para el politólogo. Sí, bueno, yo creo que estás totalmente en lo correcto, ¿no? O sea, el fenómeno, no solo, ¿no? Podríamos decir, no solo la revolución, no solo las primaveras árabes, sino, no lo sé, piensa desde Vizcardo y Guzmán, o sea, Vizcardo y Guzmán ya escribe una carta para todos los latinoamericanos, a todos los americanos por la independencia. Quiero decir, siempre hubo esa cuestión el intercambio de ideas, el horizonte revolucionario, siempre fue un horizonte transnacional, ¿no? Acuérdate, qué sé yo, ya en el manifiesto comunista, Marx dice que no le puedes quitar a los obreros lo que no tienen, o sea, patria, ¿no? Es decir, hay una... Entonces, creo que esa cuestión siempre ha estado. Lo que pasa es que, claro, dices muy bien, las tecnologías, las redes que se utilizan para que eso se propague, pues van cambiando y hoy estamos en un mundo en el cual lo que es peculiar es cuán instantáneo es esto, ¿no? Cuán instantáneo es cómo pueden circular, dar vuelta el conocimiento, las noticias, y entonces sí, estamos ante las nuevas manifestaciones de una globalización que al mismo tiempo estamos en unos días en los cuales se habla mucho de desglobalización, el fin de la globalización como la conocimos, en fin, pero evidentemente hay unos ciertos fenómenos de eso, de lo global que no van a desaparecer, ni pueden ya desaparecer, ¿no? Yo no voy a decir nada porque tengo que ir a Estados Unidos y después no me dejan entrar. Una cosa que diría es que además en la cuestión tecnológica y en relación con la política y las comunicaciones, sin caer en ningún tipo de
reduccionismo, determinismo, sí, pues hay cambios tecnológicos en las formas de comunicación política que son revolucionarios, ¿no? Y algunos son más conocidos que otros, desde pues la teoría clásica habermasiana de la esfera pública, etcétera, y otros que quizás son menos, ¿no? O sea, todavía no tenemos el gran libro sobre el impacto de la radio en la política peruana o de la tele en la política peruana. Y ciertamente estamos en la época en mi opinión, ni siquiera solo del internet y de lo inmediato, sino de lo viral, ¿no? Yo siento que Trump es el político de lo viral, así por excelencia. Y hay, así como hay otras tecnologías, el impacto de la opinión pública, de la medición de opinión pública en la política misma y cosas por el estilo. Entonces, esos son cambios que realmente tienen impacto enorme y que al mismo tiempo son difíciles de calibrar de manera inmediata, ¿no? No sé, hace cuántos, 4 o 5 años, todo el mundo se volvía loco con la posverdad. Parece que es un concepto que no ha caminado tanto con el tiempo. Entonces es muy fácil sobre reaccionar. Yo no sé la inteligencia artificial a dónde llevará. Yo soy particularmente ignorante con sus usos, la verdad. Puede ser que sea una cosa que al menos en la política no llega tanto, o de repente van a ser nuestros amos, ¿no? En los próximos años. Pero, digamos, me parece que hay esferas en las que, de la comunicación política, en que los cambios sí son, pues, enormes, ¿no? Y eso es también un tema que merece ser explorado mucho más. ¿No? Un tema que merece ser explorado y que, digamos, también se sostiene no solamente en base a la tecnología, sino también entre quienes son los que transmiten información, ¿no? Que no son, digamos, no es el aire, sino son personas, ¿no? Son agentes que son los que viajan, ¿no? Uh-huh. El conocimiento requiere, pues, de materialidad, ¿no? Materialidad y que personas que se mueven, que son las que transmiten información y que a veces transmiten información distorsionada y que pueden transmitirla o no transmitirla dependiendo, pues, de afectos, de emociones, ¿no? Ya sabemos, pues, las discordias, las peleas pueden también traducir para mal o para bien ciertas ideas, ¿no? Bueno, otro conjunto de capítulos del libro está también dedicado a ver procesos económicos, ¿no? Desde una perspectiva global. En la reseña que también hemos publicado en la página web y que pueden también leerla, hemos mencionado algunos capítulos, como el del Guano de Carlos Contreras o el de la Amazonía de Adrián Lerner, aquí presente, y también algunos sobre la llegada de extranjeros, ¿no? Como el de Patricia Palma y Nacheli Lizarme. Y mi pregunta era un poco para Adrián, ¿no? ¿En qué medida estos hubs que comienzan a aparecer, ¿no? En torno a estos nuevos recursos que comienzan a ser explotados en el siglo XIX, ¿en qué medida estos hubs que aparecen y donde suelen llegar estas comunidades extranjeras, ¿no? Ya sean extranjeros deseados, ¿no? Blancos occidentales, ingleses, estadounidenses, pero también, digamos, otras poblaciones migrantes, chinos, italianos, pero también los turcos, ¿no? Como estudian las dos autoras, generaron, pues, en sus interacciones cotidianas una experiencia de lo global, quizás a escala micro. Sí, es una linda pregunta. Creo que de nuevo, lo global es una perspectiva, digamos, no es necesariamente un estado del mundo, ¿no? Me parece que, entonces, visto así, lo que se puede decir es que son lugares particularmente apropiados para explorarlos desde perspectivas globales, ¿no? Tampoco tienen que haber extranjeros para hacerlo, ¿no? Hay productos que vienen del extranjero, hay elementos ecológicos que también están vinculados a cuestiones globales, pero evidentemente el tráfico humano hace que esto sea bastante más evidente, porque además las personas traen consigo un montón de cosas, ¿no? Entonces sí, son lugares excelentes y Iquitos es un lindo lugar para hacer una historia global y no es realmente lo que yo he hecho. Yo hago una historia comparativa de Iquitos y Manaos en mi proyecto mayor y en este caso es más bien una historia de Iquitos como un ancla para el mundo hacia la Amazonía, pero también, digamos, de manera aparentemente contradictoria del Perú hacia la Amazonía, ¿no? Y justamente por eso el artículo es globalización como nacionalización o al revés, ya no me acuerdo, pero digamos, la idea es que esos dos procesos son inseparables. Entonces son lugares especialmente buenos y para eso hay procesos especialmente interesantes y que además
también tienen relación con los malestares alrededor de la globalización, ¿no? Y es una cosa que se ve un poco en el artículo de Patti Inascelli sobre, digamos, la xenofobia, las reacciones contra y el racismo y cosas alrededor de eso, que son cosas que además están bastante vigentes en el mundo, pero también en el Perú de hoy, con las olas xenofóbicas de los años recientes, ¿no? Ujú. Y bueno, ya un poco, ya tratando ya de finalizar un poco con el tema de los capítulos del libro, uno de los últimos capítulos está dedicado al cine peruano, ¿no? En la cultura y especialmente al cine peruano, ¿no? Con un capítulo de Ricardo Bedoya. Eh, la lectura de ese capítulo resulta es particularmente emotiva porque nos muestra, nos cuenta acerca de las posibilidades de lo que pudo llegar a ser esta industria en su momento, bueno, en dos momentos específicos, a partir de una serie de proyectos, pero que lamentablemente no pudo llegar a despegar, ¿no? Por una serie de razones históricas globales. ¿Podrían comentarnos un poco acerca de un poco el contenido del artículo y quizás mencionarnos o reflexionar acerca de qué lecciones podríamos sacar de ello con respecto al rol que debería tener el Perú en cuanto a iniciativas culturales en ese sector? Pienso quizás específicamente en relación a la denominada ley anticine, ¿no? Que ha sido promulgada hace unos cuantos meses, ¿no? Que ha sido ampliamente cuestionada por miembros del sector. Sí, es como dos procesos inversos, ¿no? En el sentido de que el texto que mencionas, escrito por Ricardo Bedoya sobre el cine, eh, bueno, plantea estos momentos en los cuales shocks externos eh, impiden la consolidación de un cine nacional, ¿no? Con estos intentos de industria nacional de cine que reciben el shock externo económico, político y que acaban con esa incipiente industria. Él pone el acento en esa dimensión, digamos, en el empuje creativo nacional y luego en, la, en la parte, vamos a llamarla, destructiva del shock externo, ¿no? Mientras que en lo que dices de hoy, eh, pareciera esencialmente una reacción más bien nacional, motivada por, eh, por las pequeñeces de la política contemporánea, además de una mirada, vamos a decir, profundamente reaccionaria sobre qué debería ser el arte en el Perú, sobre todo motivada de manera, insisto, reaccionaria sobre la puesta en escena en el arte de los recuerdos, de las memorias, del proceso que la sociedad está haciendo de lo que fue el conflicto armado interno, y es ahí donde realmente lo que desencadena esta reacción. Si tuviéramos que ponernos, obviamente, globalistas, podríamos encontrar que eso tiene relaciones a ciertas creencias de la derecha contemporánea y que uno encontraría manifestaciones como esas en distintos sitios. No, yo no soy un especialista del tema, pero me parece que el hecho de esta ley anticine tiene unas... es de una profundidad, necedad y eso, y de un ánimo reaccionario que me da la impresión llega más lejos que en otros sitios, ¿no? Aunque creo que hoy día el presidente de Estados Unidos ha anunciado que van a poner un arancel de 100% a las películas extranjeras porque están atentando contra la seguridad nacional, que es casi el palabreo exacto de la ley Tudela, si no creo mal. Bueno, y ahora que lo dices, no solo eso, ¿no? Sino que las películas de Disney, por ejemplo, que tenían al inicio un cartelito, ¿no? Un anuncio que decía en esta película, qué sé yo, una película de los años 50, 40, qué sé yo, que se usa cierto lenguaje que es discriminatorio y eso estuvo mal, ¿no? Se ponía, decía, eso estuvo mal en esa época, eso está mal ahora, ¿no? Esos cartelitos han sido eliminados de las películas, ¿no? Entonces, efectivamente, también hay una voluntad por una historia oficial que responda a los criterios políticos, sociales de
ciertos grupos conservadores, ¿no? Y solo para terminar esta ley, si no, que yo tampoco soy especialista en el tema y tampoco ni siquiera he seguido el asunto tan de cerca, pero me parece que es una respuesta clara al triunfo de ciertas películas peruanas hechas en provincias, hechas en lenguas indígenas, con contenidos, digamos, con interpretaciones o visiones diferentes acerca del conflicto armado interno, etcétera, ¿no? Entonces, claramente, ahí va la parte de las pequeñeces de nuestro reaccionarismo, los reaccionarios nacionales, digamos. Sí, y bueno, ya un poco para ir finalizando la entrevista, ¿no? Pensando el libro ya en relación con la coyuntura actual, ¿no? ¿En qué medida creen que este libro responde a los tiempos globales? Es decir, si bien el libro, digamos, habla acerca del proceso de globalización, si bien el proceso de globalización se ha visto acelerado a niveles exponenciales, ¿no? En tipo de redes sociales y demás, también pues en los últimos años el ascenso de los líderes populistas y ultranacionalistas pareciera que están pues buscando volver a cerrar las fronteras de los estados-nación, como si la globalización hubiese sido pues un mal del cual quisieran volver, ¿no? Ustedes ya justamente mencionaron eso hace un rato. ¿Qué significado tendría pensar todavía en las interconexiones globales en un mundo que cada vez parece cerrarse más y más? ¿Quieres tú, Alberto, comenzar? Vale, Adrián, como quieras. Bueno, una cosa que yo diría es que esas puertas se han abierto y cerrado en diferentes momentos, ¿no? La tendencia, evidentemente, a larga escala es de mayor conectividad y es posiblemente irreversible desde el ángulo, digamos, de la vista de pájaro, ¿no? Mientras más largo el periodo de tiempo, más conectividad, además, y también por cuestiones tecnológicas y por cuestiones demográficas, etcétera. Pero había momentos en que por lo menos las políticas han sido proteccionistas, de restricción de la migración, etcétera, en diferentes momentos, y eso aparece también en el libro. Entonces eso de alguna manera cuestiona la excepcionalidad del momento actual desde un punto de vista. Otra manera de verlo es que también el momento actual, al ser una reacción a la globalización, es justamente parte del proceso, ¿no? Digamos, no se entiende todos estos nacionalismos populistas, etcétera, sin la aceleración de los procesos globalizantes, particularmente a partir del 90, ¿no? En las últimas 3 décadas, realmente estamos viendo una reacción a eso y a las consecuencias negativas que ha tenido para la vida de algunas personas y a la manera en que se ha esto aglomerado algunos procesos, prejuicios y visiones del mundo que predatan ciertamente eso, ¿no? Digamos, las ideas negativas acerca de ciertos grupos, ciertas naciones, ciertas etnicidades han sido radicalizados de alguna manera por estos procesos de globalización. Por poner un ejemplo, el aumento de población africana en Europa, pues, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces eso, me parece que de alguna manera no aislaría el momento actual de procesos históricos vinculados a la globalización. Claro, lo que tienes, diríamos, es la reestructuración de ciertos procesos globales, pero que no dejan de ser globales. Es decir, para empezar, no sabemos bien todavía qué va a ocurrir, ¿no? Estamos en pleno terremoto, todavía no sabemos cuáles son las consecuencias, pero uno diría que la voluntad de, en este momento, Donald Trump y lo que estamos viendo en el mundo político hay una intención de redibujar las relaciones internacionales, ya no desde criterios liberales, cosmopolitas, como los que surgieron a final de la Segunda Guerra Mundial y a la caída del comunismo, y redibujarlos desde una categoría, desde unas pretensiones mucho más que digamos que tienen un elemento imperial, ¿no? Pero lo imperial siempre fue digamos, fue abarcador. Lo imperial, por definición, era algo que abarcaba distintas poblaciones, etnias, religiones, lenguas, ¿no? Entonces, no es, diría, la desaparición de la globalización, es mucho más la reestructuración de sus términos, ¿no? Con, evidentemente, poderes que ven la posibilidad de un nuevo concierto internacional en el cual ellos tienen más libertad para actuar como sus necesidades les indiquen respecto de sus vecinos menos fuertes, por ejemplo, ¿no? Es volver a una idea mucho más, no sé si volver necesariamente o
plantear una idea que está más asociada a eso, a los poderes rigiendo la vida, que realmente a un orden fundado en una ley igualitaria, aunque todos sepamos que eso desde luego esconde asimetrías importantes, pero entonces eso, ¿no? Un poco lo que dice, es decir, lo global, lo cosmopolita, lo transoceánico, forma parte casi que de la especie, ¿no? Todo el mundo, si lo ves con un poco de distancia histórico, todo el mundo llegó de algún sitio, todo el mundo es tránsito hacia otra cosa, nada es realmente puro, todo, ¿no? Entonces, lo que cambian son los términos de esa globalidad, de ese cosmopolitismo, pero no sus manifestaciones concretas, ¿no? Una cosa que me parece que se podría, que Alberto lo mencionó con la cuestión de las asimetrías que se esconden en estos órdenes, es también que es, digamos, algo que ya una cuestión de énfasis es eso, ¿no? Cuánto en estos universales del periodo de la posguerra también escondían las libertades que se tomaban los poderes hegemónicos para invadir otras partes del mundo, para digamos, más o menos abiertamente no respetar el orden universal que ellos mismos propugnaban. Eso creo que a largo plazo ha permitido también ahora hacer eso mucho más abierto para los líderes que están en desacuerdo con esos principios, ¿no? Entonces, digamos, los países que han estado invadiendo países durante todo este periodo no es tan loco que ahora digan que simplemente pues, pueden invadir a sus vecinos, ¿no? Etcétera. Solo, digamos, pero es una cuestión de énfasis, creo. Bien, bueno, creo que ya estamos un poco con el tiempo, entonces, nada, unas últimas palabras, así, algo chiquito de ustedes, no sé, para terminar de promocionar el libro. Bueno, agradecerles por la invitación. Compren el libro, está simpático. Y nada, va a salir el segundo volumen más pronto que tarde, depende cuánto tardan los procesos editoriales. Va a llegar hasta casi el presente, va a tener aún más artículos que así que nada, y estaremos haciendo algunos otros eventos, ¿no? En las próximas semanas y meses. No, Luis, agradecerte la invitación y eso, y la invitación a que, bueno, a que los lectores, a los interesados en la historia peruana, en los procesos peruanos, consigan el libro, le echen una leída. Creo que es un libro que permite la lectura por el índice. Creo que es un libro que no necesariamente tienes que leer de inicio a fin. Es un libro que si te interesan los procesos más económicos, puedes ir a los artículos económicos. Si te interesan los procesos más culturales, intelectuales, tienes artículos sobre eso. Entonces es un libro que permite, en su vastedad, permite leerlo por el índice y elegir qué es lo que a uno más le interesa. Bien, bueno, agradecemos tanto al profesor Adrián Lerner y al profesor Alberto Vergara por su presencia. El libro está disponible en las principales librerías del país, tanto en formato físico como también en ebook. Ha sido publicado por la editorial Crítica y está coeditado también con el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Así que invitamos a todo nuestro público a que adquiera el libro. Agradecemos nuevamente a los profesores invitados y los animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales porque tendremos nuevas entrevistas y publicaciones en las siguientes semanas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, chao. Gracias, chao Luis.